A ver si la conocen. El Señor, las estrellas creó y su espíritu. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos mugir. Sus obras grandes son. ¿Cuántos están contentos en esta tarde? Amén. Amén.
Los veo alegres, los veo sin levadura. Están todos ahí chupaditos, no están comiendo harina, levadura y estamos todos más delgaditos. Amén. ¿Cuántos están expectantes por este día? Vengo con una palabra de parte de Dios fuerte, que nos va a traer cambios. ¿Cuánto le gustan los cambios? ¿Cuánto le gusta cambiar? ¿Cuánto le gustan los cambios? ¿Cuánto le gusta cambiar? ¿Cuánto le gusta ir en progreso? ¿Sí? ¿Le gusta el renuevo? ¿Le gusta lo nuevo que se está viviendo? Amén. Bien, tengo una palabra, quiero ir directamente al grano, vamos a ser sinceros y directos. Y hablando un poco de todo lo que venimos viendo acerca de Pesaj, ¿cuántos estuvieron en la celebración de Pesaj? ¿Estuvieron? Sí, todos estuvimos, ¿verdad? Sí, ya me olvidé de quién estaba. Lo que representaba a mí, la verdad que fue muy lindo la fiesta que tuvimos, el comer con todos ustedes, el estar compartiendo ese momento, y la verdad fue algo muy... algo que nunca había sentido, ¿verdad? El comer así, estar junto a ustedes. Y algo que me pasó durante esa fiesta, los primeros 3 días de pan sin levadura, perdón, estuve pasando unas ciertas cosas que yo le preguntaba a la Eterna: ¿por qué me siento de esta forma? Estoy celebrando Pesaj, tengo que estar contento y me siento más esclavo que el Satán. ¿Qué es lo que me está pasando, Dios? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que Dios está removiendo? Entonces, me he dado cuenta de ciertas cosas que uno tiene internamente, ¿verdad? Porque estas son fiestas donde Dios nos hace ver lo interno. Diga conmigo, Dios nos hace ver lo interno. Dios nos hace ver lo interno. Lo interno, lo que nosotros somos, no lo que el vecino es, lo que nosotros somos internamente. Pasé 3 días que le tuve que decir al pastor: pastor, me siento raro, le digo. Y el pastor me dice: yo estoy igual, me dice. Estamos todos iguales. Estamos todos iguales, me dice. Y la verdad que me sentía mal, y yo decía: Señor, ¿pero qué me está pasando? Yo digo: ¿qué demonio se me pegó ahora? Decía. Y fue una lucha espiritual de decir, no con Dios, sino conmigo mismo, decir, empezar a ver la oscuridad, las profundidades, lo interno, empezar a ver, esto es lo que tenía, por esto no avanzaba, por esto Dios no me respondía esta oración, por esto Dios no podía trabajar en mí. Entonces me empecé, y el Espíritu Santo me marcaba leer Éxodo. Empecé a investigar sobre cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, y me encontré con muchos misterios, me encontré con muchas cosas, y eso que venía compartido. El pastor me dice, el lunes hablar, me dice: el lunes, prepárate que el sábado tenés que predicar. Encima que yo estaba mal, el pastor me manda a predicar. Y digo: bueno, amén, digo: Señor, tú harás lo que tengas que hacer. Porque no se trata de la condición en cómo estamos, sino se trata de ser obediente al Eterno. Podemos estar mal, podemos pasar por ciertas circunstancias, pero cuando Dios te da una orden de hablar algo, un mensaje, no tenemos que callarnos. ¿Por qué? Porque no somos nosotros, es Él. Es Él por medio nuestro. Miren, quiero ir directo y vamos a leer Éxodo 13, del 17 al 18. Si me puedes leer, Ana. Si quieres, te presto el micrófono, no tengo problema. No. Fuerte y claro. Fuerte y claro, por favor. Éxodo 13, del 17 al 18. Vamos a leer ese. ¿Te leo? Sí, por favor. Después que él los había dejado ir, Shemot, después que Faraón había dejado al pueblo ir, Elohim no lo guió por el camino que va por la tierra de Filistín, porque estaba cerca. Elohim pensó que el pueblo, al ver la guerra, pudiera cambiar la forma de pensar y regresar al Mizraim. Egipto, para que hagamos más claro, Egipto. Egipto, más claro. Sí. Más bien, Elohim guió al pueblo por una ruta rodeando por el desierto, junto al mar de Suf, y la 5ª generación de los hijos de Israel subieron a la tierra de Mizraim completamente armados. ¿Hasta qué número? Hasta el 18. Está bien, perfecto. ¿Escucharon? ¿Prestaron atención a lo que dice la palabra? Dice que cuando salieron, cuando Faraón los dejó ir, dice que los egipcios lo apuraban al pueblo de Israel. ¿Qué hacían? Lo apuraban. ¿Por qué? Porque habían venido las plagas que el Eterno había mandado sobre Egipto, perdón. Y dice que cuando los apuraban y Faraón lo dejaba ir, dice que Dios vio un camino para ir, el más corto.
el que todos queremos, el más fácil de decir, voy para este camino. Pero había un problema. Estaban los filisteos en ese estado y el pueblo de Israel salía de un tiempo de esclavitud y Dios no lo iba a hacer a ir al pueblo de Israel a que vaya a la guerra. Dios quería proteger, quería tener la libertad de su pueblo. Y esto me llamó mucho la atención porque una de las preguntas que hice a Dios fue: ¿por qué permitiste que el pueblo de Israel vaya por el desierto? ¿Por qué permitiste que el pueblo de Israel, si vos había otro camino? Y me empecé a investigar ahí en Google, a ver, en el mapa de donde Israel había ido. Ustedes pueden buscarlo en Google y ponga ahí el mapa de donde caminaron los israelitas hasta llegar a Canaán y todo lo que tuvieron que caminar. Y me llamó la atención y Dios me trajo la respuesta. Fue instantáneo. Me puse a leer y ahí dice la palabra que Dios vio un camino. Dios vio. Y miren, el título de esta palabra para ustedes es: el camino desde la libertad hasta mi tierra prometida. Dice que el camino que Dios vio era corto, era sencillo, era un camino que podía llegar fácil a la tierra prometida, era un camino que podía hacerlo fácil, pero había un problema. Ellos de tanto tiempo estar en esclavitud, Dios no lo iba a que ellos se metan en una guerra. Dios quería proteger a ese pueblo, porque el pueblo iba armado. ¿Y sabe qué? Dice, hay otro plan. Vamos a pasar por el desierto. Dios ya sabía todo lo que tenía que pasar al pueblo de Israel. Dios ya sabía. Pero ¿qué enseñanza te me deja esto? En este primer lugar podemos ver que hay caminos donde Dios no nos permite pasar para que no volvamos a Egipto. Dice que el pensamiento que ellos tenían era tan de terror, de tanta esclavitud que había tenido, que si Dios le permitía pasar por ahí, a veces podemos llegar a retroceder. Hay lugares que Dios no quiere que vuelvas a repetir. Hay momentos que Dios no quiere que vuelvas a pasar. Hay momentos que Dios no quiere que vuelvas a sufrir. Y a veces, ¿qué hacemos? Como ser humano, elegimos lo más fácil. Elegimos lo que nos hace sufrir. Elegimos lo que nos hace el dolor. Elegimos lo que realmente nos lleva al camino que Dios no quiere. Miren, hay caminos que son los que interfieren con la voluntad del Padre. Para los israelitas el mejor camino era el desierto. ¿Por qué? Porque era un camino donde no había confusión. Era un camino donde estaba la presencia de Dios. Era un camino donde la guía del Padre estaba con ellos. ¿Cuántas veces nos ha pasado de elegir caminos que realmente no nos llevan a la liberación, nos llevan a la esclavitud? Caminos que nos dejamos inclinar por nuestra naturaleza caída, caminos que nos hacemos caer por nuestras tentaciones, por ser humanos, y no escuchamos la voz de Dios. Porque vos decís, pero el desierto, ¿por qué tuvieron que pasar por el desierto? Porque también, esta fue mi pregunta, ¿por qué el pueblo de Israel pasó por el desierto? Porque Dios estaba protegiendo al pueblo. Dios estaba protegiendo de que muchos no vuelvan a la esclavitud, que muchos no vuelvan a estar en el estado que estaban. Y a veces no entendemos porque creemos que Dios es malo, porque tuvo que pasarlo. Nos vas a hacer caminar por el desierto, nos vas a hacer caminar por este lugar que realmente sufrimos porque no tenemos para comer, no tenemos agua. Pero Dios les sostuvo en todo ese tiempo. Dios estuvo alimentando al pueblo de Israel. Él dice la palabra que Él le daba maná de día y a la tarde le daba carne. Cuando tenían que beber agua, dice que Moisés fue a un lugar, a un lago donde las aguas eran amargas, golpeó y las aguas se volvieron dulces para tomar. Dios protegió a ese pueblo, pero muchos de esos pueblos, de los que estaban ahí, no le creyeron a Dios y se quejaban. Amén. ¿Cuántos se quejan? Se quejan mucho, ¿no? Nos quejamos a veces, ¿verdad? Señor, tanto proceso. Señor, tanto me haces pasar. Y a veces no es que Dios te está haciendo pasar eso. A veces son nuestras decisiones que nos llevan a ese estado de esclavitud. Esos caminos que nos llevan a ese estado de esclavitud. Y a veces decimos, pero Dios, los israelitas no podían ver las señales de Dios. ¿Por qué? Porque estaban ciegos, porque estaban tanto llenos con la mentalidad egipcia, la mentalidad pagana, que no podían ver las maravillas que Dios hacía. El pueblo de Israel estuvo esclavizado más de 400 años por las consecuencias de transgredir los mandatos del Eterno. Mire lo que dice Éxodo 15, del 25 al 26. Miren lo que Dios le habla. Esto es para los que dicen que los mandamientos y los preceptos de Dios todavía no siguen vigentes y se rigen en el posterior, el Antiguo en el Nuevo Testamento. Miren, el Antiguo Testamento sigue vigente, los mandamientos siguen vigentes. Cuando lo tengas, avisa. Listo. Moshe clamó a Yahweh y Yahweh le mostró un cierto pedazo de madera, el cual él echó en el agua, hizo que el agua supiera bien. Allí Yahweh hizo leyes y reglas de vida para ellos.
y allí él los probó. Él dijo: si tú escucharas intensamente la voz de Yahweh, tu Elohim, haces lo que él considera correcto, prestas atención a sus mitzvot y observas sus leyes, yo no te afligiré con ninguna de las enfermedades que yo traje sobre los egipcios, porque yo soy Yahweh, tu sanador. ¿Escucharon? Tremendo es esto. Mientras leía esta palabra, el Espíritu Santo me marcaba, le estaba enseñando reglas de conductas, reglas de cómo debían conducirse delante del Eterno. Él los sacaba de la esclavitud, Él los llevaba a la libertad, pero había reglas, había mandatos que el Eterno estableció. ¿Para qué? Para que las cumplamos. No es para que nosotros las veamos y digamos, bueno, lo leemos y listo, no, es para ponerlo en práctica. Hay conductas que tenemos que nos llevan realmente a no cumplir con la expectativa de Dios, y hay consecuencias, y esta es una de las consecuencias que tuvo el pueblo de Israel. Dice que el pueblo de Israel estuvo esclavizado más de 400 años por la consecuencia de transgredir los mandatos del Eterno. ¿Cuántas veces volvemos a caer en el mismo pecado? ¿Cuántas veces volvemos a caer en lo mismo? ¿Cuántas veces Dios nos libera y volvemos al mismo lugar? ¿Cuántas veces Dios te viene un nombre y te suelta una palabra y volvemos a caer en el mismo lugar? ¿Y por qué es eso? Es porque estamos violando los mandatos del Eterno. No queremos ser obedientes a lo que el Eterno. Ayer escuchaba al pastor Esteban atento, después se me cortó, pastor, discúlpeme que no le mandé mensaje. Estaba hablando y es verdad. ¿Ustedes creen que Dios es un Dios que... Hoy en día hay enseñanza donde minimiza la palabra, donde pone la palabra a su propia opinión y no lo que realmente dice. ¿Y saben qué pasa? Hoy la gente está esclava por esto, porque la gente sigue reglas donde hay mandatos que se tienen que cumplir. Y no importa, no, pero esto es para los israelitas, no, esto es para el que cree en Dios, esto es para el que siga al Eterno, esto no es para solamente el pueblo de Israel, para que quede claro, esto es para quien siga a Dios. ¿Por qué? Porque si no cumplimos hay consecuencias. Hoy en día hay un sistema, una similitud de personas con conducta y enseñanza que te llevan al Eterno, que no te llevan al Eterno, perdón, sino a transgredir el mandato divino. Hay enseñanzas que alivian realmente las consecuencias que se pueden tener. Hay enseñanza que sacan un versículo bíblico y dice una revelación. No, Dios está hablando de esto. Y realmente no es lo que está hablando. Dios está diciendo al pueblo de Israel, si ustedes no violan mis mandamientos, si ustedes no hacen y me honran y me obedecen, no van a venir las plagas de Egipto. No van a venir la misma consecuencia que tuvo Egipto. Porque Dios le estaba mostrando el camino donde debían andar. Ellos todo vieron, ellos experimentaron todo lo que pasó en Egipto. Todo lo que pasó en Egipto, ellos lo experimentaban. ¿Cuántas veces lo experimentaban? Vemos que el otro se está perdiendo, vemos que el otro quiere hacernos la desobediencia y nosotros a veces practicamos lo mismo, ¿verdad? Entonces, hoy para mantener y tener la libertad que tenemos acerca de lo que estamos hablando, viviendo, que es el pan sin levadura, que esto se refiere a las cosas internas que debemos sacar de nuestra vida, lo que Dios está queriendo hacer es que puedas entrar en libertad a tu nuevo tiempo, es que puedas entrar en libertad a esa tierra, a esas bendiciones que el Padre tiene. Porque sí, hay recompensa, sí, hay beneficios que el reino tiene, pero son para la gente que lo obedece. Yo leí esta palabra hace poco, me venía mientras escribía esto, me venía la palabra cuando dice, y Dios se levanta y renueva su misericordia. Y yo creo que ayer lo compartí. Renueva misericordia a aquel que le obedece, no es para todos. No es para todos los beneficios. Entonces no te vengan a hacer creer esos sistemas religiosos que hoy operan, que hacen creer a la gente que es para todos. No, porque el que hace mal, Dios no lo ve, Dios lo aborrece. El que es arrogante, el que es soberbio, el que no quiere obedecer a Dios, Dios lo mira de lejos. ¿Así dice la palabra o lo estoy inventando? Así dice la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vas a creer? ¿Cómo vas a tener y minimizar la palabra cuando la Biblia es lo que el Eterno mandó a hacer? La Torá, como lo quieran llamar, es lo que el Padre, no hay que alivianar lo que dice. Porque es fácil llevarlo a nuestra propia opinión. ¿Por qué? Porque nosotros queremos estar bien. Para nosotros está todo bien. No, hay que ser sincero. ¿Y saben lo que me pasó? Yo no hay que ser sincero en estos días conmigo mismo. Lucas, estás teniendo reacciones que no tenés que tener. Estás teniendo emociones que no tenés que tener. Estás teniendo pensamientos que no son parte de Dios. Y yo decía, ¿pero por qué? Porque son cosas que uno internamente no sanó. Y ahí viene el Espíritu Santo. ¿A qué? A traerte convicción.
para arrepentimiento, para que no puedas tener las consecuencias que el pueblo de Israel tuvo, para que los egipcios, para que ese sistema que te operaba no pueda ser de parte, y ese sistema que tenía esclavizado no vuelva a volver a repetir lo mismo. Miren, en el desierto es el camino donde somos probados por el Eterno, para darnos la oportunidad de cumplir sus mandatos. Estuvieron 40 años divagando por causa de que muchos todavía no querían obedecer a Dios. Ustedes se preguntan, ¿por qué 40 años Dios lo tuvo en el desierto? Porque no querían cumplir sus mandatos. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta que no obedezcamos a Dios, Dios no nos va a sacar de ese lugar. Hasta que nosotros realmente tomemos las decisiones de buscar y aceptar lo que el Eterno dice, buscar su voluntad, Dios no nos va a sacar de ese lugar. ¿Por qué? Porque ese lugar de aprendizaje, ¿para qué? Para poner, es la oportunidad que Dios te da, para poner en práctica esos mandamientos que Él te dejó. Entonces, hoy en día, hay gente que está enseñando y dice que los mandamientos no están vigentes. Hay gente que enseña que el Antiguo Testamento era para la época de antes. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento es la explicación. El Nuevo Testamento es la explicación del Antiguo Testamento. ¿Me entienden? Entonces, esto sigue vigente. Lo que pasa es que lo interpretamos de la manera que nosotros queremos. Hay que interpretar la palabra como así, sin vuelta. Dice, muchos de ellos no pudieron entrar, otros quisieron volver a Egipto, pero no lo lograron. Esto sucede cuando no queremos obedecer al Eterno. Muchos no pudieron entrar, estuvieron 40 años divagando y no pudieron entrar. Hubo generaciones que se perdieron. Y esto que nos hace entender, de que hoy tenemos la oportunidad de obedecer al Eterno. Hoy tenemos la oportunidad de poder aplicar todo lo que se le enseña. Salimos de un sistema religioso, sí, y no estoy hablando de ningún nombre, estoy hablando del sistema que opera. El sistema que opera, que te oprime, que te hace sentir esclavo de la religión, cuando Yeshua no es eso. Entonces, hoy en día tenemos que tomar la iniciativa y poder tomar decisiones que realmente nos cambien de eso, para poder realmente tomar la libertad que nos merecemos. Porque Yeshua no vino a pagar un precio en vano, sino para hacernos libres literalmente, de todo. Miren, no todo lo que sale de la Escritura es para todos, sino aquello de la obediencia. Quiero leer Éxodo 14, del 26 al 27. Dice, Yahweh dijo a Moshe, extiende tu mano sobre el mar y el agua regresará y cubrirá a los egipcios con sus carruajes y caballerías. Moshe extendió su mano por sobre el mar y para el alba el mar había regresado a su profundidad anterior. Los egipcios trataron de huir, pero Yahweh los barrió hacia el mar. Perfecto. Cuando ellos salieron de Egipto, dice que Dios los mandó al Mar Rojo. Ellos estaban acampando en ese lugar, y cuando estaban acampando, dice que Dios volvió a endurecer el corazón de Faraón. Después usted léalo en su casa, y yo me ponía a pensar esto. Es como que Faraón volvió a entrar en sí. Y yo decía, ¿cómo Dios lo volvió a entrar en sí? Claro, lo hizo despertar y decir, ¿cómo hicimos para que ellos se escapen? ¿Cómo permitimos que los israelitas se vayan? ¿Cómo permitimos? Entonces juntó a todo su ejército y los fueron a acorralar, los fueron a buscar. Dice que en ese momento, dice que Dios le dio una orden a Moisés. Moisés, levanta tu vara, que las aguas se van a separar y ustedes caminen por el agua. ¿Sabe qué? Hay algo impresionante en esta palabra, hay un misterio tremendo, porque dice que cuando el pueblo de Israel pasaba, también los egipcios perseguían por ahí. También los egipcios los seguían. Pero el pueblo de Israel logró pasar, pero los egipcios se hundieron. Quedaron todos hundidos, quedaron todos bajo el agua. ¿Qué quiere esto? Esto representa Tevilá. ¿Se acuerdan lo que hicimos, el bautismo que hicimos? Esto representa Tevilá, de que Dios permitió que el pueblo de egipcio vaya en contra del pueblo de Israel para taparlos, para cubrirlo, para hacer un cambio, para hacer una nueva generación. Porque habla la palabra de que esta era la quinta generación. Esto ya había pasado la cuarta generación, o sea, la quinta. Era una nueva generación que Dios estaba preparando para la obediencia, que Dios estaba preparando para traerlo y llevarlo a la tierra prometida. Era una generación donde Dios había hecho una promesa, ¿verdad? Que ahora lo vamos a ver de dónde viene esto. ¿Y sabe qué? Y esto me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque a veces
Es lo que tenemos que dejar. Esas cosas viejas ya que se inundan, que quedaron ahí, los egipcios quedaron todos atrapados. Todo el ejército egipcio quedó todo atrapado, quedó todo acorralado por el agua. Y el pueblo de Israel salió en libertad. Esto representa algo profético, esto representa lo que Jesús hizo con nosotros en la cruz. Nos lavó con su sangre una vez y para siempre. Una vez y única vez para que nosotros tengamos salvación y vida eterna. ¿Cuántos lo pueden creer? Esto es algo tremendo, porque yo me ponía a leer atentamente, y no es que Faraón quedó del otro lado del mar, sino que entraron el pueblo egipcio. Es como que un cambio hubo, es como que decir, las cosas pasadas ya pasaron, hay cosas nuevas que empiezan a reverdecer. Yo vine a decirte en esta tarde que el Eterno va a hacer cosas nuevas en tu vida, va a haber cambio, va a haber progreso. Lo que antes no podía suceder va a empezar a suceder. ¿Por qué? Por causa de que Egipcio ya quedó atrás. Algo nuevo viene para ustedes. La esclavitud ya no es parte de su vida. La levadura ya no es parte de su vida. Van a empezar a caminar en libertad. ¿Cuánto lo creen? Amén. Esto está tremendo. Hay que caminar en esa libertad. ¿Por qué? Porque hay una tierra prometida. Hay una generación. Yo no quiero que mi hija pase lo mismo que pasé yo. Yo no quiero que mi generación venidera pase lo que yo tuve que pagar. Yo ya Egipto lo dejé. Ahora, ¿qué me queda hacer? Es ayudar a mi hija a cumplir y llevarla a Canaán. Ir caminando junto a mi familia a Canaán. ¿Y Canaán qué puede ser? No sé. No sé qué es lo que está esperando, cómo querés ver tu familia. ¿Cuál es tu Canaán? Y es necesario, a veces hay algo importante que tenemos que saber. Por ahí usted me dice, pero Dios lo hizo pasar por Egipto, Dios lo hizo pasar por el desierto. Dios no se moldea a nosotros. Nosotros tenemos que aprender a moldearnos a lo que Dios quiere. A veces estamos diciendo, no, pero yo quiero hacer que Dios haga esto. Pero Dios no lo quiere hacer. ¿Y eso qué limita a Dios? ¿Eso deja de ser Dios? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Tenemos que moldearnos a los métodos de Dios. Dios lo quiere de esta forma. Dios quiso que pasen por el pueblo de Israel. Dios quiso que pasen por el desierto 40 años. ¿Por qué? Para aprender. Esto le pasó literalmente a ellos. Esto no lo tomen como esa enseñanza que nos enseñan de que no al desierto. No. Tómenlo que eso fue literal, que ellos pasaron 40 años en el desierto. ¿Y de dónde saco todo esto? Porque acá me habla algo, y mire, le voy a dar una palabra para que ustedes sepan, una palabra profética que Dios le dio a Abraham. Génesis 15, del 9 al 14, por favor. Él le respondió, traedme una novilla de 3 años, una cordera de 3 años y un macho cabrío de 3 años, una paloma y un pichón. Él le trajo todo esto, cortó los animales en 2 y puso los pedazos opuestos uno del otro. Pero él no cortó las criaturas que vuelan a la mitad. Y pájaros se abalanzaron sobre los cuerpos, pero Abraham se sentó junto a ellos. Cuando el sol estaba poniéndose, un sueño profundo cayó sobre Abraham. Horror y gran oscuridad vinieron sobre él. Yahweh dijo a Abraham, conoce esto por cierto, serán extranjeros en una tierra que no es de ellos. Ellos los llevarán a esclavitud y serán tratados con maldad y humillados allí por 400 años. Pero yo también juzgaré a aquella nación, la que los pone en esclavitud. Luego ellos se irán con muchas posesiones. En cuanto a ti, tú te reunirás con tus padres en Shalom y serás sepultado en buena vejez. Tremendo, ¿escucharon? Dios le da una promesa a Abraham. Por un hombre que fue obediente, Dios le da una promesa. Dios le da una palabra profética. Esto para que sepan que Dios cumple su palabra profética. Pero la que habla Él, la que Dios da. No la que da una corazonada o un sentimiento, la que Dios da. Él le dijo a Abraham, tus generaciones serán benditas. Pero hay algo que va a pasar. Van a estar esclavos los israelitas. ¿Por qué? Porque no obedecían a Dios. Van a estar esclavos 400 años, pero yo voy a juzgar la nación. Yo voy a juzgar Egipto. En este tiempo, Dios está juzgando el sistema que te oprime. En este tiempo, Dios está poniendo y levantando gente que va a hablar la verdad, que no va a tener miedo, y Dios está esperando en vos. Dios está esperando y juzgando a ese sistema que quiere venir a oprimir a las almas, que quiere venir a pagarte, que quiere venir a sacarte. Yo no sé si
usted me está entendiendo lo que Dios está haciendo en este tiempo. Dios está moldeando, volviendo a las sendas antiguas. A muchos quieren decir la verdad, al que no tiene temor de hablar la verdad, al que no tiene miedo, al que no manipula, al que realmente ama a Dios con todo su corazón. Van a ser visibles esa gente en este tiempo, por eso tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados para todo, porque el sistema va a venir a oprimirnos. Pero dice la palabra que más oprimían a los israelitas y más se multiplicaban. Más gente va a llegar a la verdad, más gente va a poder oírnos, más gente va a poder escuchar estos mensajes. Pero ¿qué tenemos que hacer? Es volvernos a lo que el Eterno quiere hacer. Sacar toda esa esclavitud que tenemos. Por eso esta semana fue una semana de limpieza. Para mi vida, esta semana fue una semana de limpieza, una semana de Tevilá, una semana donde Dios estuvo purificando dentro mío. Lucas, hay que cambiar reacciones, hay que cambiar la mentalidad, hay que cambiar el pensamiento. No puedes actuar de esta forma. Esto es lo que yo recibí esta semana. Yo digo, tremendo. Cuando empecé a leer, yo digo, Señor, ¿qué voy a hablar? Porque es verdad, a veces queremos hablar lo que las emociones con no. ¿Qué voy a hablar? Quiero hablar algo a la gente que realmente seas vos que hable, porque no quiero hablar cualquier cosa. ¿A cuánto les pasa? Yo tengo en este tiempo, estoy preparado para hablar cosas que el Eterno me manda a hablar. No me interesa como usted o a la gente si le agrado o no le agrado, porque es Él. Y si no le gusta el mensaje, Dios le bendiga igual. Entonces tenemos que entender que es un tiempo donde Dios quiere y sepa algo. Que Dios, las palabras proféticas las cumple. Él va a cumplir con su promesa. Él le dijo a Abraham, sus generaciones serán benditas. Y así lo hizo con el pueblo de Israel. Sus generaciones fueron benditas, pudieron llegar. Algunos no entraron, porque no quisieron ser obedientes, pero ese no tiene que ser nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo tiene que ser de que nosotros tenemos que obedecer. Hay muchas cosas que Dios tiene para nuestra vida. Pero Él no te la va a dar por más que cantes, por más que seas el mayor adorador, el mayor ungido, el mayor profeta. Él te la va a dar cuando vos seas obediente. Porque esto es así. Porque a veces decimos, bueno, hoy una semanita, me tomé y me puse a orar como nunca. Pero sigue actuando de la misma forma con la gente. Seguís chismeando, seguís haciendo lo incorrecto, seguís violando principios. Es un tiempo para volvernos a Dios y reparar. Reparar todo lo que tiene, lo que Faraón quiso hacer con nuestra vida. Por eso la palabra es desde el camino de la libertad hasta mi tierra prometida. Ellos salieron de la libertad. Ellos fueron libertados por Faraón, pero tuvieron que pasar y ser obedientes para tomar la tierra prometida. El ser libre tampoco te hace merecedor de las bendiciones, porque ellos fueron libres, pero muchos de ellos no pudieron entrar, muchos de ellos no pudieron ver esa tierra prometida. Ni siquiera Moisés o Moshe no pudo entrar. ¿Por causa de qué? De violar, de desobedecer a Dios. Dios le dijo hacer esto, no lo quiso hacer, no pudo entrar. Ni Moisés se salvó. Y vos decís que, yo si fuera Moisés digo, Señor, pero yo me salvé 40 años, pero no dijo nada. No se quejó, dijo, está bien, ¿a quién tengo que ungir? Bueno, Josué tiene que ir a la tierra prometida donde está. Así que esta es la palabra del día de hoy. Espero que le haya sido de bendición. Yo le invito a que se ponga de pie, se ponga de pie. Vamos a, si podemos poner Yeshua para adorar. Y quiero que usted piense qué es lo que te está deteniendo, qué es lo que te está ahí esclavizando, qué es lo que no te está dejando. Saludamos a toda la gente de Facebook.